Bienvenidos a esta primera cápsula informativa sobre materiales peligrosos. En este video repasaremos y aprenderemos algunos conceptos sobre las propiedades físicas y químicas de los materiales peligrosos, que nos ayudarán a la toma de decisiones al atender emergencias que involucren este tipo de materiales. Primero, vamos a recordar el concepto de materia. Es todo aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz de actuar gravitatoriamente. Las propiedades físicas son aquellas que podemos observar o medir sin que haya un cambio en la composición de la materia. Por ejemplo, color, cambios de estado, conductividad eléctrica, punto de ebullición, entre otras que veremos más adelante. Las propiedades químicas son las propiedades que sí producen un cambio en la composición de la materia. Interactúa o reaccionan con otras sustancias, por ejemplo, inflamabilidad, reactividad con el agua, toxicidad, oxidación, entre otras que nos permitirán predecir el comportamiento de los materiales peligrosos durante una emergencia. Si se produce un precipitado, va a haber un cambio de color, emite luz y calor, o hace efervescencia. Sin duda estamos frente a un cambio químico. Conocer estas propiedades nos permiten predecir el comportamiento del material y determinar el tipo de daño que puede causar a los bienes materiales o afectaciones a la salud. Ahora estudiaremos los tres estados básicos de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso o vapor. Veamos las características principales de cada uno de estos estados. Sólido tiene forma y volumen constante, mantienen su rigidez y la regularidad de sus estructuras, ya que las partículas que los constituyen se encuentran muy cerca unas de otras, por lo que tiene muy poca movilidad. Pueden presentar peligro por contacto o inhalación, si las partículas son muy finas. Líquido tiene volumen constante, pero su forma es variable, se adapta a la forma del recipiente que lo contenga. Pueden fluir y sus moléculas tienen mayor movilidad, aunque limitada, y pueden colisionar entre ellas. Presenta un peligro por salpicaduras y contacto. Gaseoso o vapor. No tiene ni volumen ni forma constantes, se adaptan a la forma y volumen del recipiente. Las partículas que la conforman están muy separadas unas de otras y tienden a repelerse entre ellas, por lo que ocupan todo el espacio disponible. Los incidentes con este tipo de material son potencialmente los más peligrosos, ya que pueden presentar muchas variables y peligros, que debemos de tener en cuenta por su capacidad de dispersión. Además, el radio de expansión es muy grande. Ahora que ya conocemos qué es la materia y algunas de sus propiedades químicas y físicas, vamos a estudiar cada una de ellas para entender cómo podemos aplicarlas en la toma de decisiones para el control de una emergencia con materiales peligrosos. Propiedades físicas. Cambios de estado. Los materiales pueden cambiar de un estado a otro por variaciones de la temperatura o de la presión. Por ejemplo, el gas licuado de petróleo, que a presión y temperatura ambiental es un gas, pasa al estado líquido cuando se aumenta la presión al comprimir el gas dentro de un cilindro. Otro ejemplo es el hielo, si te aumenta su temperatura se funde y pasa del estado sólido a líquido. Los 4 cambios de estado más conocidos son: la solidificación. Es cuando se pasa del estado líquido a sólido. El proceso inverso, pasar de sólido a líquido, se llama fusión o derretimiento. El siguiente cambio de estado es la vaporización o ebullición, que consiste en pasar del estado líquido al estado gaseoso. Y el proceso contrario de gas a líquido recibe el nombre de condensación o licuación. También existen 2 cambios de estados más, que no son tan conocidos. El primero se llama sublimación, y consiste en pasar del estado sólido directo al estado gaseoso, y el proceso inverso de cambiar un gas a sólido se conoce como cristalización o sublimación inversa. Presión de vapor. Cuando tenemos un líquido en un recipiente cerrado, algunas moléculas de esa sustancia se evaporan convirtiéndose en vapor. Al inicio ese cambio es muy rápido porque hay mucho espacio vacío dentro del recipiente. Con el aumento de la presión son cada vez más lentos, hasta que se alcanza un equilibrio dinámico, donde por cada molécula que pasa de líquido a gas, otras pasan de gas a líquido, manteniendo una presión constante dentro del cilindro. Este punto de equilibrio es lo que se conoce como presión de vapor. Sin embargo, este valor no es fijo, sino que depende de la temperatura, por lo que si la temperatura aumenta, la presión de vapor también aumenta. Y si disminuye la temperatura, la presión de vapor disminuirá.
Por lo tanto, podemos decir que presión de vapor es una medida de la capacidad de un material para evaporarse o cambiar de un estado líquido a vapor o gaseoso. Las sustancias con alta presión de vapor son volátiles y emiten cantidades significativas de vapor. Los materiales que tengan una presión de vapor mayor a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera son gases bajo condiciones normales. Por ejemplo, a 20 grados Celsius el gas cloro tiene una presión de vapor de 5.168 milímetros de mercurio o 6.8 atmósferas de presión, por lo que en condiciones normales es un gas. Otro ejemplo es la gasolina, que a 20 grados Celsius tiene una presión de vapor de 190 milímetros de mercurio o 0.25 atmósferas, por lo que en estas condiciones es un líquido. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica alrededor del líquido. El punto de ebullición estándar se define como la temperatura a la que se produce la ebullición bajo una presión de un bar, 750 milímetros de mercurio. Los cambios en la presión atmosférica afectan los puntos de ebullición de los líquidos. Por esta razón, los líquidos ebullen a diferentes temperaturas dependiendo de la localización. A nivel del mar, donde la presión atmosférica es mayor, el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. Conforme aumenta la altitud, disminuye la presión atmosférica, por lo tanto, el punto de ebullición también disminuye. Como es el caso del monte Everest, que está a una altura aproximada de 8.849 metros sobre el nivel del mar, donde el punto de ebullición del agua es de tan solo 70 grados Celsius. Otra propiedad física de la materia es la densidad de vapor, que consiste en el peso de un determinado volumen de vapor o gas puro, comparado con ese mismo peso de un volumen similar de aire a la misma temperatura y presión. Por lo tanto, si una sustancia tiene una densidad de vapor menor a 1, esto indica que es más liviano que el aire, por lo que tenderá a irse hacia las partes altas y se va a expandir en una gran área geográfica. Un ejemplo es el gas natural o metano, que tiene una densidad de vapor de 0.6. Si la densidad de vapor es mayor a 1, el gas o vapor es más pesado que el aire, por lo que tenderá a irse hacia abajo y acumularse en las partes más bajas. Como el gas licuado de petróleo, que tiene una densidad de vapor entre 1.6 y 2, dependiendo de la proporción de la mezcla de butano y propano. Las siguientes propiedades físicas que vamos a ver son la solubilidad y la miscibilidad. Estas dos propiedades son muy similares, por lo que puede tender a confundirse. La solubilidad nos indica la cantidad de material que puede disolverse en un líquido. Generalmente, este valor está expresado en porcentaje y nos indica la cantidad de material que se podrá disolver en un litro de agua. En el caso de la miscibilidad, consiste en un término especial para cuando un líquido o gas se disuelve completamente en otro líquido o gas sin importar la cantidad de material involucrado y la concentración de cada uno de ellos. Siempre se van a mezclar completamente. Como por ejemplo, si mezclamos agua con alcohol etílico, no importa qué porcentaje pongamos de cada uno de estos compuestos, siempre se van a mezclar. Por lo tanto, la miscibilidad no se expresa en un valor numérico, sino que solamente se indica si tiene miscibilidad o no. Aquí podemos observar un ejemplo de la solubilidad de la sal común en agua. A la izquierda le agregamos una pequeña cantidad de sal al agua y rápidamente se va a disolver. En el otro caso, la cantidad de sal que se le agrega al agua excede su valor de solubilidad, por lo que el exceso de sal no se disuelve y se observan los cristales de la sal dentro del agua. Conocer la solubilidad de las sustancias nos puede ser útil para determinar los métodos de limpieza de derrames y cuál agente extintor utilizar. Además, es un concepto importante para la descontaminación y el control de productos, por lo que será analizado con mayor detalle en otras cápsulas informativas. La última propiedad física que analizaremos en este video es la gravedad específica, que consiste en la comparación del peso de una sustancia con el peso de un volumen igual de agua a una temperatura determinada. En otras palabras, si una sustancia tiene una gravedad específica inferior a 1, indica que es más ligera que el agua, por lo tanto, flotaría en el agua. Por el contrario, una gravedad específica superior a 1 indica una sustancia más pesada que el agua y se hundirá en ella. Como en el caso que todos conocemos, el agua y el aceite no se mezclan y que el aceite flota por tener una gravedad específica menor que 1. Un ejemplo contrario es la glicerina. Su gravedad específica es mayor a 1 y se hundirá en ella.
En esta imagen podemos observar tres fases. En el centro tenemos agua, en la parte superior el aceite y en el fondo la glicerina. Estas son algunas de las propiedades físicas que debemos de conocer al atender una emergencia con materiales peligrosos. En la próxima cápsula informativa, estaremos estudiando las propiedades químicas de la materia. Muchas gracias por su atención.